Fuiste mi mayor error en mi juventud, dijo mi esposa en la cena. Yo dije con frialdad, entonces arreglaré eso ahora mismo. Ella se arrepintió en 72 horas. El tenedor en mi mano se sentía como si pesara una tonelada. Su voz cortaba el aire de la habitación como si ésta ni siquiera fuera mía para estar en ella. ¿Mi error? Bueno, Mateo, probablemente. Ella lo dijo suavemente, de manera casi casual, como si estuviera nombrando un sabor que no le importaba. Sin contacto visual, sin vacilación. Solo esa pequeña sonrisa de suficiencia que usaba cuando pensaba que sonaba sabia. El mariachi o el jazz sonaba de fondo. Las velas bailaban sobre el mantel. Pero para mí, todo se congeló. Ese fue el momento. El segundo exacto en que supe que había terminado de fingir que todavía éramos algo. Pero así no fue como empezó. Mi nombre es Mateo. Tengo 40 años. Coloco azulejos, cocinas, baños, restaurantes, lo que sea. He trabajado en departamentos lujosos y en sótanos infestados de cucarachas, con los codos hundidos en la mezcla. Sé cómo hacer que una pared torcida parezca derecha. Mis rodillas crujen cada mañana y tengo cortes en las manos de hace años que ni siquiera recuerdo haberme hecho. Pero las líneas que trazo son limpias. Siempre lo han sido. No tomo atajos. No apresuro los trabajos. Consigues el nivel correcto y el resto le sigue. En eso es en lo que creo. Conocí a Raquel en la universidad. Ella estudiaba arquitectura. Yo estaba haciendo cursos de escuela técnica y sistemas de construcción. No se suponía que nuestros caminos se cruzaran, pero la cafetería nos servía la misma lasaña mala a todos. Ella era el tipo de chica que caminaba como si tuviera un destino, incluso cuando no lo tenía. Segura de sí misma, aguda, con voz clara, siempre corrigiendo algo, personas, dibujos, pedidos de café. Noté sus manos primero. Temblaban ligeramente cuando estaba sumergida en sus pensamientos. Solía traerle bandejas desde el otro lado de la sala solo para verla de cerca. Me atrapó mirándola demasiadas veces. Se acercó directamente y dijo, ¿quieres café? ¿O simplemente estabas, como, mirándome beberlo? Yo dije, ambos. Ella se rió y 2 días después estábamos compartiendo café instantáneo barato en las escaleras fuera de su dormitorio. Así fue como empezó. No teníamos mucho entonces. Alquilábamos un lugar diminuto cerca del campus. Un colchón en el suelo, corrientes de aire por las ventanas, un grifo de cocina que goteaba y cantaba por la noche. Pero teníamos tiempo y teníamos planes. Solía acostarme de espaldas y mirar el techo agrietado mientras ella dibujaba planos a mano, con su lápiz trazando sueños que aún no podíamos costear. Ella me preguntaba cosas como, ¿qué tipo de ventanas querrías en nuestro futuro lugar? Y yo me encogía de hombros. Unas que no silben cuando haga viento. Nos reíamos mucho en aquel entonces. Cuando no estaba en clase, trabajaba en obras de construcción, cosas de nivel inicial, cargando sacos de cemento, limpiando después de los plomeros, lo que fuera que necesitaran. Me salieron callos muy rápido. Compré herramientas pieza por pieza, usadas, de los avisos de ocasión. Mi primera paleta tenía el nombre de otra persona grabado en el mango. No importaba. Aprendí el tacto del buen mortero, cómo nivelar una pared, cómo corregir una pendiente sin que nadie se diera cuenta. Cada semana traía a casa nuevas ampollas y unos cuantos cientos de pesos más que la anterior. Raquel decía que era admirable. Decía que le gustaban mis manos. Decía que la hacía sentir segura. Cuando consiguió su primera pasantía en una firma de diseño, lo celebramos con cerveza de lata y fideos instantáneos. Recuerdo la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de espacios abiertos y materiales sostenibles. Estaba tan condenadamente segura de que haría algo que importara. Y yo le creía. Todavía lo hago, de alguna manera extraña. Pero cuando regresó de esa pasantía en Barcelona, algo había cambiado. No entró en nuestro departamento, llegó como si la habitación debiera ajustarse a su presencia. Tenía ropa nueva, un tono más suave en su voz y esa forma de mirar todo como si no fuera suficiente. Incluyéndome a mí.
Fuimos a cenar para celebrar a un lugar que ella eligió en la zona de Polanco. Moderno y ruidoso. Yo pedí una sábana de res. Ella pidió pulpo con algo que no puedo pronunciar. Miró mi plato y dijo, «Sigues igual, ¿eh? ¿Qué se supone que significa eso? Siempre vas por lo más simple. Te elegí a ti, ¿no?» Ella ni siquiera levantó la vista. Solo dijo, «Eso fue hace mucho tiempo», y volvió a su vino. Eso se quedó conmigo como un clavo en la suela de tu bota. No lo notas hasta que penetra profundo. Traté de restarle importancia. Tal vez el desfase horario, tal vez solo nervios. Pero eso no fue algo de una sola vez. Se convirtió en un ritmo. Ella empezó a verme como algo para corregir, como un boceto defectuoso que no podía dejar de ver. Yo pasaba por su oficina con mis botas de trabajo polvorientas, dejándole el almuerzo o simplemente saludando. Sus ojos bajaban rápidamente a mi camisa como si la estuviera avergonzando. «Podrías haberte cambiado antes de venir aquí», murmuraba ella. «Vine directo de una obra. ¿Quieres limpieza o quieres comida?» Ella no respondía. Solo ese suspiro largo que perfeccionó. En casa, criticaba la forma en que apilaba los platos, el volumen de la televisión, la forma en que hablaba del trabajo. Una vez le conté sobre un cliente que estropeó las medidas de los azulejos y cómo tuve que improvisar. «Bueno», dijo ella, «por eso la gente contrata arquitectos que realmente planifican con antelación». «Jesús, Raquel, ¿no puedes simplemente decir día difícil como una persona normal? Eres sensible». «No, solo estoy cansado de que me sermoneen en mi propia casa». «Actúas como un estudiante a veces». «Tal vez por eso». «Debería haberme ido entonces. Debería haber empacado mis herramientas y haberla dejado con su máquina de café expreso y sus cojines decorativos, pero no lo hice». ¿Alguna vez te has quedado más tiempo del que deberías solo porque piensas que tal vez las cosas mejorarán? Ese era yo. Estaba apostando por una versión de ella que ya no existía. Sin embargo, no me quedaba sentado en silencio. Cuando se saltó la carne asada de mi hermano porque siempre está tan sucio, estallé. Sí, no es un club deportivo. Es un patio trasero con la familia. Pero si prefieres beber agua de pepino con tu guía espiritual, adelante. Ella se fue a un fin de semana de relajación, regresó bronceada y engreída. «Siempre estás de mal humor», dijo ella. «No tienes ligereza. Tengo concreto y facturas y dolor de espalda. ¿Quieres trucos de circo? Cásate con un payaso». Eso me valió 3 días de silencio frío. Ella solía llenar las habitaciones con risas. Ahora solo era el zumbido del refrigerador y sus dedos escribiendo. El sexo se fue primero, luego las conversaciones, luego incluso las discusiones perdieron su fuego. Ella simplemente ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba. En una cena con amigos una vez, bromeó, «Envidio a la gente cuyos maridos son ingenieros de programas informáticos. El mío huele a mezcla y puntas de taladro». No me reí. Se lo dije directamente, «Si soy un chiste, tenemos que hablar». «¿En serio?» «Dios, Mateo, es solo una broma. No seas tan literal». Seguí intentándolo. Hice la cena, lavé la ropa, cubrí la mitad de su retiro de yoga. Quería dinero para un seminario sobre espacios creativos. Se lo deposité ese mismo día. Luego, una noche, vi un mensaje de texto para su amiga, «Mateo es estable, pero siento que me casé con alguien sin ambición». Esperé hasta que llegó a casa, me senté a la mesa de la cocina y le pregunté directamente, «¿De verdad crees que no soy suficiente?». Ella ni siquiera se inmutó. Simplemente se desplazó por su teléfono y dijo, «Solo desearía que fueras más. Alguien de quien estar orgullosa. Me levanto a las 6 cada día. Construí esta casa con estas manos. Comes porque me sangran los nudillos en las obras. Si eso no es suficiente para estar orgullosa, estás viviendo con el hombre equivocado». Ella dijo, «Tal vez lo estoy». No exploté. No rompí nada. Salí al balcón y simplemente me quedé allí, con la barandilla fría bajo mis palmas, la Ciudad de México zumbando debajo.
Y todo lo que podía pensar era, ¿más de qué? ¿Más elegante, más filosófico, más inútil? Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me lo dijera, sino porque no podía mirarla sin sentirme como un fantasma en mi propia casa. Me fui antes del amanecer. No la besé para despedirme. No quería oler su perfume. Ella se disculpó esa noche. La primera vez en meses. Dijo que no lo decía en serio. Quería creerle. Realmente lo quería. Pero un par de días después llegó el cumpleaños de su padre. Y ya saben el resto. Caminé todo el camino a casa esa noche. Ni siquiera pensé en tomar la camioneta. La dejé estacionada a una cuadra de la casa de sus padres. Esa caminata aclaró las cosas más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Luces de la calle zumbando, grietas en la acera bajo mis botas. Ese extraño aire de noche de verano, pesado como si estuviera reteniendo la lluvia pero nunca dejándola caer realmente. No lloré, no hablé, solo caminé con los puños en los bolsillos. Y esa frase resonando en mi cráneo, Mateo, probablemente. Como si yo fuera una fase, como si fuera un resfriado pasajero. Un error tipográfico en su guión, por lo demás, perfecto. Eso se me quedó pegado a las costillas como polvo de cemento. Llegué a casa y ni siquiera me molesté en encender las luces. Solo me quité las botas, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared. El reloj del microondas parpadeaba a las 12:04. El silencio era espeso. Ya ni siquiera estaba enojado con ella. Esa es la cuestión. Simplemente había terminado. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Ese clic en el pecho? No una explosión, no un colapso, solo un silencioso no más. Eso es lo que sentí. Y entonces ocurrió algo extraño. Empecé a pensar en el trabajo de azulejos que había hecho esa mañana en una casa en la colonia Coyoacán. Como finalmente logré que encajara ese difícil corte diagonal en la esquina cerca del marco de la puerta. Me tomó 40 minutos dejarlo al ras. El cliente probablemente ni siquiera lo notaría, pero yo sí. A mí me importaba. Siempre me importó, incluso cuando nadie miraba. Ese pensamiento me hizo sonreír. Fue la primera vez en días. A la mañana siguiente, me levanté a las 6 como siempre. Tomé mi café. No toqué mi teléfono. Empaqué unos pocos artículos esenciales, ropa de trabajo, cargadores, esa camisa de franela que me gustaba. Tomé mis herramientas, dejé todo lo demás, ni siquiera escribí una nota. Solo tomé las llaves de la camioneta y conduje hasta la cabaña de mi hermano en Valle de Bravo. Ni siquiera llamé antes. Me vio llegar, salió en ropa deportiva y dijo, «Mala noche». ¿Te importa si me quedo un tiempo?, dije yo. Se hizo a un lado. La habitación de invitados es tuya. El refrigerador está lleno. La ducha todavía gotea. No hizo preguntas. Por eso me agrada. Esos primeros días allí se sintieron como volver a respirar. Azulejé una pared en su cuarto de herramientas solo para mantenerme ocupado. Arreglé el cabezal de la ducha que goteaba. Corté algo de leña aunque era julio. Él no decía mucho. Solo se sentaba en el porche algunas noches, pasándome una cerveza. Vimos a los mosquitos bailar en el aire. Hablamos de nada importante. Fue bueno. Raquel empezó a llamar. La segunda noche, vi que la pantalla se iluminaba pero no la toqué. Primero fue, ¿podemos hablar? Luego, ¿realmente no vas a volver? Luego cambió a mensajes de texto. Dijo que estaba exagerando. Dijo que solo era una broma. Dijo que me estaba comportando como un niño. Lo dejé reposar por 2 días. Luego envié una palabra. Sí. Eso fue todo. Línea trazada. El siguiente mensaje llegó rápido, ¿y entonces qué? ¿Quieres el divorcio? Esperé un tiempo, lo pensé, no por duda, sino para estar seguro. Leí ese mensaje unas 10 veces.
Miré la palabra divorcio como si fuera una pieza de equipo que no hubiera usado antes. Y luego respondí, quiero salir, sea lo que sea que eso signifique para ti. Los siguientes días, silencio. Luego, ven a firmar los papeles cuando estés listo. Regresé una semana después. Ella estaba en casa. La casa se veía impecable. Mis cosas habían sido apiladas ordenadamente en la entrada, botas de trabajo, herramientas, camisas viejas dobladas. Sobre la mesa, una carpeta, papeles dentro. Nombres, números, firmas. Ella no dijo mucho. Intentó hablar, me di cuenta. Su boca se abrió un par de veces como si estuviera probando las palabras. Yo no ayudé. Pasé las páginas de la carpeta, leí cada una, firmé donde era necesario. Ni una sola pregunta, dijo ella. Mateo, ¿estás seguro de que tiene que ser así? La miré a los ojos, con firmeza. ¿Querías a alguien de quien estar orgullosa? Bueno, siéntete orgullosa. Me levanto temprano. Me rompo la espalda. Construyo cosas. Mantengo mi palabra. No me rindo. Pero no soy tu proyecto, Raquel. ¿Quieres arcilla? Ve a esculpir a alguien más. Vi su rostro. No era ira, ni tristeza. Solo esa mirada atónita que tiene la gente cuando algo sólido finalmente se aleja. Me fui sin dar un portazo. Solo cerré la puerta, recogí mi equipo y eso fue todo. Me mudé a un lugar pequeño a pocas cuadras de mi antiguo taller. Una habitación. Nada lujoso, pero lo hice mío. Puse azulejos nuevos en la cocina, construí los gabinetes a mano. Lijé los suelos hasta que brillaron como la miel. Cada borde al ras, cada línea limpia. Trabajaba durante el día, llegaba a casa cansado pero con la mente clara. El lugar no tenía muchos muebles, pero no los necesitaba. Sin cojines juzgándome. Sin suspiros desde la otra habitación. Es curioso cómo el silencio puede sentirse como una recompensa. ¿Saben cuál es la mejor parte? Nadie me corregía. Nadie ponía los ojos en blanco. Nadie me decía que debería ser más. Preparaba la cena como me gustaba. Comía en la barra con una cerveza, miraba la televisión sin bajar el volumen. Y poco a poco, dejé de pensar en ella. Es extraño. Las cosas que vuelven primero no son los besos o las risas. No, es la forma en que ella solía apretar la mandíbula cuando yo decía algo con lo que no estaba de acuerdo. O como solía decirme en lugar de te estoy escuchando, incluso cuando claramente no lo hacía. Empecé a darme cuenta de cuántas veces me convencía a mí mismo de que estábamos bien. Cuántas pequeñas grietas había remendado como si fueran a aguantar. No lo hacen. Ni en los azulejos ni en las personas. Un par de semanas después de que todo se finalizara, me encontré con su amiga Claudia en el supermercado. Me vio en el pasillo de las verduras, se detuvo en seco, me miró como si fuera un fantasma. Mateo, guau, ¿te ves? Levanté una ceja como un tipo comprando pepinos. Ella sonrió, un poco incómoda. Raquel dice que has estado distante. Ella dice muchas cosas. Lo está pasando mal. Me encogí de hombros. Lo difícil tiene un costo. Todos lo pagamos. Pareció que quería decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió y siguió adelante. ¿Alguna vez han notado cómo la gente siempre aparece de la nada una vez que te has ido? ¿Como si la ausencia te convirtiera en algún tipo de mito? Unos pocos viejos amigos se pusieron en contacto, diciendo que habían oído lo que pasó. Un tipo incluso dijo, hombre, siempre pensé que ella era demasiado para ti. No sabía si reír o golpearlo. Pero la verdad es que no la culpo. No realmente. No estábamos destinados a durar. Estábamos construidos para el sueño, no para el día a día. Ella quería ambición en un traje a medida. Yo usaba mamelucos y hacía que las cosas quedaran derechas. Ese es quien soy. Arreglo cosas torcidas, pero no puedes arreglar a personas que no quieren ver valor en lo que haces. Una noche,
Unos 2 meses después, ella apareció en mi puerta. Yo estaba en pantalones de deporte, descalzo, terminando un sándwich tardío. Llamó a la puerta como si ella misma no hubiera quemado el puente. Abrí la puerta. Parecía cansada. Peinada, maquillaje ligero, pero los ojos estaban huecos. Hola, dijo ella, con voz suave. Me apoyé en el marco de la puerta. Raquel. ¿Puedo entrar? Dudé, luego me hice a un lado. 10 minutos. Se sentó en el borde de mi silla como si ya no supiera cómo relajarse. Miró alrededor de la habitación. La cocina impecable, las líneas limpias, la mesa de centro hecha a mano. Tú hiciste todo esto. ¿Quién más? Es hermoso. ¿Limpio? ¿Tranquilo? Sí. Se miró las manos, luego a mí. He estado pensando mucho en cómo terminaron las cosas, en lo que dije esa noche. No respondí. No lo decía de esa manera. No fuiste un error, Mateo. Solo intentaba sonar inteligente, sabia, por encima de todo. Hizo una mueca. Tal vez. Dejé que el silencio se extendiera. Extraño la forma en que solías mirarme, dijo ella. Yo también extraño la forma en que solías mirarme. Antes de que me convirtiera en tu fase. No sabía lo que tenía. Lo sabías. Solo que no lo querías. Parpadeó rápido. ¿Crees que alguna vez podríamos hablar de nuevo? ¿Intentarlo de nuevo? Negué con la cabeza lentamente, no enojado, solo tranquilo. Coloqué cada azulejo en este lugar yo mismo. Hice cada esquina apretada. ¿Crees que voy a volver a algo que se agrietó por la mitad solo porque extrañas el color? Se mordió el labio, con los ojos vidriosos, pero yo no vacilé. Cuídate, Raquel, dije yo, manteniendo la puerta abierta. Se levantó, asintió, salió sin decir otra palabra. Y así es como debe ser. Después de que salió esa noche, me quedé junto a la ventana un rato, sosteniendo una cerveza tibia y viendo sus luces traseras desvanecerse calle abajo. Sin drama, sin una última mirada sobre el hombro, solo silencio. Y, sinceramente, se sintió bien, como ese último ladrillo que colocas en un patrón. Clic, y la pared finalmente está terminada. No me sentí triunfante. Tampoco me sentí destrozado. Simplemente me sentí sólido, como si finalmente hubiera dejado de luchar contra la gravedad. La semana siguiente, trabajé en un encargo en la zona de Interlomas. Una pareja agradable, jóvenes, acababan de comprar una casa para reformar. Querían un protector de salpicaduras de azulejos tipo metro en la cocina y un suelo hexagonal elegante en el baño. El tipo de trabajo que toma tiempo porque las paredes no están derechas y el presupuesto es lo suficientemente ajustado para ser molesto, pero eran educados. El tipo seguía haciendo preguntas como si realmente quisiera aprender algo. ¿Siempre mides 2 veces? Me preguntó una vez. 3 veces si estoy cansado, 2 si tengo suerte. Una si quiero volver mañana y arreglarlo. Se rió. ¿Alguna vez lo has estropeado? Todo el mundo se equivoca. Los verdaderos profesionales saben cómo ocultarlo. Eso lo hizo pensar. Me gusta eso. Trabajar con mis manos aclaraba mi mente más de lo que cualquier charla podría hacerlo. Cada azulejo que colocaba era una elección. Una pequeña, estúpida y silenciosa elección que se quedaba en su sitio. Sin debates, sin suspiros, solo pegamento, presión, limpieza. Llegaba a casa cansado, pero dormía mejor de lo que lo había hecho en años. Sin desprecios en la cama. Sin comentarios sarcásticos, solo yo y mi almohada. ¿Saben qué más empecé a notar? Las pequeñas libertades. Como el hecho de poder dejar mis botas junto a la puerta sin recibir un comentario pasivo-agresivo. O como no tenía que responderle a nadie por qué compré un paquete de 6 cervezas un jueves. O como el volumen de la televisión podía quedarse exactamente donde lo dejé. Es curioso. Te acostumbras tanto a caminar sobre cáscaras de huevo que olvidas lo que es simplemente caminar.
A los pocos días de este nuevo ritmo, recibí una llamada de un número que no esperaba. Era su padre. Mateo, dijo él, con voz baja y familiar. Sé que podría estar excediéndome aquí, pero ¿crees que te reunirías conmigo para tomar un trago? Solo para hablar. Hice una pausa, no por duda, sino por sorpresa. Luego dije, sí, claro. Nos reunimos en una cantina vieja cerca de la estación del tren. Él ya estaba allí cuando entré. La misma camisa a cuadros, la misma cara tranquila. Se puso de pie, estrechó mi mano como siempre. Agradezco que hayas venido, dijo él. Pedimos un par de cervezas. Nada de charla trivial. Solo nos quedamos sentados allí por un minuto. Finalmente, dijo, no te llamo para convencerte de que vuelvas. No estoy en el negocio de remendar cosas que están agrietadas de lado a lado. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que no hiciste nada malo. Eso me tomó por sorpresa más que cualquier cosa que Raquel hubiera dicho jamás. Continuó, es mi hija. La amo, pero eso no significa que no vea lo que está pasando. Sé qué tipo de hombre eres, Mateo. Lo he visto desde el principio. Miré mi cerveza, rodé la botella entre mis palmas. Lo intenté, dije en voz baja. Sabe, realmente lo hice. Le di tiempo, le di espacio, le di dinero, le di la mejor versión de mí que supe ser. Él asintió lentamente. Lo sé. Seguí pensando que si aguantaba lo suficiente, ella se encontraría conmigo a mitad de camino, pero ella siguió caminando hacia el otro lado y finalmente tú simplemente dejaste de seguirla. Exhaló por la nariz. Ella ha estado persiguiendo alguna idea de la vida que no existe. Le dije una vez, no olvides quién estuvo a tu lado cuando no tenías nada. Ella no respondió. Nos quedamos en silencio por un momento. Él levantó un poco su vaso. Solo quería que supieras que si termina, no es por ti. Sigues siendo familia para mí. Siempre lo serás. Sentí que se me cerraba un poco la garganta. Añadió, ¿alguna vez tienes ganas de tomar una cerveza? Pásate por la casa. Incluso si ella no está allí. Diablos, especialmente si ella no está allí. Sonreí por primera vez ese día. Chocamos las botellas. Gracias, dije yo. Eso significa más de lo que sabe. Se estiró a través de la mesa, me apretó el hombro. Sigues siendo un buen hombre, Mateo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ni siquiera ella. Terminamos nuestras cervezas en silencio. Dos hombres que habían visto lo suficiente de la vida como para saber cuándo las palabras habían dejado de funcionar. De vuelta en casa, me acosté en la cama y miré al techo, de la misma manera que solía hacerlo cuando Raquel y yo compartíamos un colchón en el suelo, solo que ahora el silencio no presionaba. Simplemente era. Aproximadamente un mes después, recibí una llamada de un contratista con el que había trabajado hace años, José. Tenía un gran proyecto en puerta, una remodelación de mediados de siglo, clientes de muy alto nivel, dijo que necesitaba a alguien confiable para el trabajo de azulejos. Me preguntó si estaba dentro. Lo estaba. Se sentía bien ser querido por lo que hago, no por lo que podría llegar a ser. El trabajo era a unos 40 minutos de la ciudad. Una casa enorme en una colina. Ángulos limpios, grandes ventanales de cristal, hormigón pulido por todas partes. Me dieron libertad total en los patrones de los azulejos. Confiaron en mi ojo. Eso es raro. Pasé semanas en esa casa. Coloqué espiga en la ducha principal, mármol hexagonal en el baño de visitas, pizarra mate en la entrada. Cada corte medido 2 veces. Cada acabado suave. Los clientes estaban contentos. Me dieron una gratificación económica. José incluso dijo, sigues siendo el único tipo en el que confiaría para la piedra natural. Conduje a casa ese día cubierto de polvo y lechada, pero orgulloso. Me senté en mi balcón esa noche, el pequeñito de mi departamento, bebí cerveza fría y me miré las manos. Todavía ásperas, todavía agrietadas. Pero construyeron cosas que la gente admiraba.
Eso importaba más que cualquier título o cheque de pago. Un domingo, volví a mi antiguo barrio, solo de paso. Vi la casa en la que Raquel y yo solíamos vivir. Alguien más se había mudado. Pintaron las persianas de verde. Se veía terrible, pero ese era su error por cometer ahora. El árbol de enfrente estaba más alto. El buzón era nuevo, pero los cimientos eran los mismos. No sentí nada. Solo seguí conduciendo. Es extraño. ¿Crees que siempre llevarás el dolor, Elise? Pero a veces no es así. A veces se disuelve tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de que se va. Empecé a salir de nuevo. Nada serio al principio. Fui a tomar algo con una mujer que conocí en la ferretería. Ella vendía accesorios de iluminación. Sabía más sobre la potencia de lúmenes de lo que nadie debería saber. Hablaba demasiado rápido. Se reía mucho. No se inmutó cuando dije que trabajaba con azulejos. Dijo, ese es un trabajo condenadamente útil. Yo ni siquiera puedo colgar el marco de un cuadro derecho. Eso me tomó por sorpresa de una buena manera. No duramos. Diferentes horarios, diferente ritmo, pero fue honesto, limpio. Nadie intentando moldear al otro. Solo dos personas comprobando si encajaban. No lo hicimos. Está bien. Me di cuenta de que no necesitaba a alguien que me completara. Solo a alguien que no me hiciera sentir que necesitaba ser rediseñado. Eso es lo que Raquel nunca entendió. Ella pensaba que la vida era un plano. Borrador, revisión, optimización. Pero yo no soy un maldito boceto. Soy ladrillos y sudor y terquedad. Soy ese tipo que aparece incluso cuando llueve. El que no falla. El que se asegura de que esté a escuadra aunque nadie lo vaya a ver. Y ya no me avergüenzo de eso. Después de que ella se fue de la cantina, me senté allí otros 20 minutos. Terminé mi cerveza, dejé que el silencio se asentara. El barman me miró como si quisiera preguntar algo, pero no lo hizo. Había visto suficiente de la vida desde detrás de esa barra como para saber cuándo no pinchar. Caminé a casa despacio otra vez. Ese paso constante y pesado de cuando no tienes prisa y tampoco estás escapando. Simplemente dejando que tus botas golpeen el pavimento como quieran. Hacía frío, la chamarra cerrada, las manos en los bolsillos. La cabeza despejada. El departamento olía a limpiador de pino y cebollas fritas. Había cocinado la noche anterior y olvidé sacar la basura. No me importó. Esa era mi vida ahora. Un poco de desorden, mucho silencio y nadie tratando de remodelarme en su versión del éxito. Me di una ducha. La presión del agua seguía siendo mala, pero estaba caliente. Me miré en el espejo empañado y vi a un hombre que reconocía de nuevo. Ojos cansados, mandíbula fuerte. Unas cuantas líneas más, pero firme, presente, sin esperar aplausos, sin tratar de demostrar nada. ¿Saben qué es lo gracioso? No había cambiado. No realmente. Seguía colocando azulejos. Me seguía levantando a las 6. Seguía revisando 2 veces las medidas y limpiando el exceso de lechada. Lo único diferente era que dejé de pedir disculpas por ello. Eso es todo. Pasaron un par de meses después de aquello. El trabajo se mantuvo constante. Fui recomendado a unos cuantos contratistas nuevos que apreciaban mi ética. Empecé a conseguir chambas a través del boca a boca. Ese tipo con los brazos como ladrillos y las esquinas más limpias de la ciudad. Eso es lo que dijo un cliente. Lo acepto. Una mujer, madre soltera, 2 hijos, presupuesto ajustado, me pidió que arreglara un desastre que otro tipo había dejado. Él había hecho su baño a las prisas, dejó la mitad de los azulejos sueltos, ni siquiera selló los bordes. Lo arranqué todo y empecé de cero. Le cobré lo justo para cubrir mis horas, nada más. Lloró cuando terminé. Dijo, ya nadie hace la chamba bien. Yo solo asentí y dije, algunos de nosotros todavía lo hacemos. No necesitaba un agradecimiento, pero se quedó conmigo. Esa noche,
Me senté en el suelo de mi departamento y esbocé el diseño de una cocina que probablemente nunca poseería, solo por diversión. Sin programas informáticos sofisticados, solo lápiz y papel cuadriculado. No había hecho eso desde que Raquel y yo vivíamos en aquel primer departamento. El colchón en el suelo, el café en las escaleras. Pensé en ella entonces, solo por un segundo, no por anhelo, solo por curiosidad. Me pregunté qué estaría haciendo, qué tipo de proyecto estaría diseñando ahora. Esperaba que hubiera dejado de intentar impresionar a gente a la que no le importaba un bledo. Lo dudaba, pero lo esperaba. ¿Alguna vez han mirado su vida y se han dado cuenta de que es más pequeña de lo que planearon, pero de alguna manera más grande por dentro? Ahí es donde estaba yo. Mi lugar no era mucho, pero era mío. Las herramientas junto a la puerta eran mías. Las tazas desiguales, la barra desgastada, el sonido del radiador haciendo clic por la noche. Todo mío. Una tarde, estaba limpiando mi vieja caja de herramientas. Etiquetas de marcador permanente desteñidas. Trozos de mezcla seca en las esquinas. En el fondo, encontré una foto. Una de las pocas que nos habíamos tomado juntos. Raquel y yo en los días de la universidad. Ella se estaba riendo. Yo sostenía una taza de café que tenía impreso el novio más aceptable del mundo. Recordé ese día. Ella compró la taza como una broma. Dijo que era nuestra marca. La miré por un minuto. Luego la doblé una vez y la tiré a la basura. No por amargura, sino por cierre. Otra vez estaba en una cafetería temprano en la mañana. Café negro, 2 huevos, tostadas de centeno. Mi tipo de desayuno. Un hombre y una mujer se sentaron en el reservado detrás de mí, probablemente de unos 20 y tantos años. Ella lo estaba molestando por su chamba, por cómo siempre olía a metal, por cómo nunca hacía planes para las vacaciones. Él se mantuvo callado todo el tiempo, solo asintió y revolvió su café. Cuando se fueron, miré hacia allá. Sus hombros estaban caídos, sus pasos eran cortos, y pensé, no esperes demasiado, hombre. No te pierdas tratando de mantener una paz que nunca llega. No sé si él lo vio en los ojos de ella como yo lo hice en los de Raquel, ese desprecio silencioso, ese suave rechazo, pero yo conocía la mirada, y sabía lo que venía después. Otro fin de semana, fui a visitar a mi hermano de nuevo. Me entregó una cerveza antes de que yo siquiera estacionara la camioneta. Pareces menos un tipo de los azulejos, dijo él, sonriendo con suficiencia. Sí. ¿Y más como qué? Como un tipo que finalmente empezó a elegir sus propios muebles. Asamos filetes, jugamos a las cartas, no hablamos mucho del pasado. Esa es la belleza de algunos hermanos. Saben que no preguntar. Pero cuando íbamos por la mitad de la botella, me miró y dijo, ¿de verdad estás bien? Tomé un largo trago. Sí. Por primera vez en años, no estoy esperando a ser otra persona. Él levantó su botella. Entonces, por quien quiera que seas ahora. Sonreí. Más tarde esa noche, acostado en la cama de invitados, recordé cuando solía soñar con construir una vida con Raquel. Recordé cómo quería que se sintiera orgullosa, cómo quería que me mirara como si yo fuera suficiente. Ahora, ya no necesitaba esa mirada porque me miraba a mí mismo y no vacilaba. Eso era suficiente. Una noche, estaba de vuelta en la cantina viendo un partido tardío. El barman me conocía por mi nombre ahora. Sirvió lo de siempre antes de que me sentara. El lugar no estaba lleno, solo unos pocos clientes habituales. Oí a alguien sentarse a 2 taburetes de distancia. No miré de inmediato, pero luego oí la voz. No esperaba verte aquí. Era Raquel. Se veía diferente, no peor, solo más pequeña, como alguien que había estado cargando demasiado y finalmente se quedó sin espacio. No llevaba ropa de diseñador ni nada, solo jeans y una chamarra. Sin maquillaje. Asentí. Raquel. ¿Te importa si me siento? Es un país libre. Se acercó más. No demasiado cerca, solo lo suficiente. He oído cosas de amigos sobre ti, las chambas que estás haciendo.
Me encogí de hombros. ¿Trabajo? Siempre lo he hecho. Ella asintió, miró la televisión y luego volvió a mirarme. Solía pensar que yo era mejor que todo esto. Las cantinas, la sencillez, tú. Eso dolió, pero mantuve mi cara inexpresiva. Lo sé, dije yo. Suspiró. Resulta que a la gente que intenté impresionar no le importa realmente con quién me casé o de quién me divorcié. Sí, eso suena bastante acertado. Miró su vaso, agitó la bebida. ¿Alguna vez piensas en nosotros? A veces. Como piensas en un lugar que solías alquilar. No con cariño, ni con amargura, simplemente. Estaba allí. Ahora ya no. Ella asintió lentamente. Extrañaba la forma en que hacías que las cosas se sintieran sólidas. Tomé un sorbo. Yo extrañaba la forma en que solías creer en ellas. No dijimos mucho después de eso. Solo nos sentamos. Ella no pidió volver. Yo no lo ofrecí. No fue una de esas escenas. Solo fueron dos personas que compartieron algo una vez, dándose cuenta de que no se podía reconstruir. Finalmente, se puso de pie. Bueno, me debería ir. Cuídate, Raquel. ¿Tú también? ¿Se fue? La vi irse, y eso fue todo. Sin dolor. Sin espera. Solo paz. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, solo quería que supieras que vi una de tus chambas en un reportaje de una revista. Tu trabajo es increíble. Siempre tuviste esa precisión. Era Raquel. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del que esperaba. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Esa última frase, siempre tuviste esa precisión, se me quedó grabada por alguna razón. Tal vez porque era la primera vez que ella lo admitía en voz alta. No a sus amigos, no a mis espaldas, sino a mí. Escribí de vuelta, gracias. Espero que estés bien, respondió ella. Estoy intentándolo. No volví a escribir. No la bloqueé. No lo pensé demasiado. Algunas cosas no necesitan una respuesta. Algunos capítulos terminan no con una explosión, sino al pasar la página. Estos días, mi vida es tranquila. No solitaria, solo tranquila. Me despierto temprano, preparo mi propio café, observo cómo cambia la luz en la pared mientras sale el sol. Acepto chambas que me importan. Entro en casas que necesitan arreglos. Las arreglo y luego me voy. Sin aplausos, sin validación, solo líneas trazadas con limpieza. Algunas tardes paso junto a parejas en la calle, con los brazos entrelazados, riendo, discutiendo. No los envidio. Tampoco les tengo lástima. La gente aprende a su tiempo. Pero si quiero agarrar a algunos de esos tipos y decirles, si alguna vez sientes que tu valor está siendo medido por la ambición o los cheques de pago o palabras que ni siquiera usas, detente. Solo detente. No le debes a nadie una reinvención. Solo sé sólido. Sé presente. Sé limpio. Pero no lo digo. Solo camino. Con las manos en los bolsillos. La cabeza despejada. Mi historia no es una advertencia. No es una tragedia. Ni siquiera es un regreso. Es solo un hombre que dejó de esperar a ser otra persona y finalmente recordó cómo ser el mismo.